Hola, nosotros venimos a presentarles sobre nuestro país, Estados Unidos. Los integrantes somos Mario Barra, Corina Celis y Ano Tomuro, de cuarto año del Colegio San Ignacio. Estados Unidos de América es un país considerado la primera potencia mundial, siendo además el tercer país más poblado del mundo. Es una república federal constitucional formada por 50 estados y el Distrito Federal de Colombia. Coordenadas geográficas: 37,0902 grados de latitud, medida para expresar la ubicación desde el Ecuador en dirección norte o sur. 95,7129 grados de longitud, medida para expresar la ubicación desde el meridiano sobre este y oeste. Características físicas: relieve. En el oeste limita con la placa pacífica, provocando una zona montañosa que se caracteriza por la frecuente presencia de fenómenos volcánicos y terremotos. En Estados Unidos se encuentra una serie de cordilleras de al menos 2000 kilómetros de longitud, que se conocen como las sierras litorales del Pacífico. Luego el Gran Valle de California, que es una depresión preditoria que después se eleva hacia las montañas rocosas. Después de esto se presentan depresiones y sierras como los Montes San Juan, la Cordillera Front, la Cordillera Park o la Meseta de Colorado. Estados Unidos se caracteriza por la abundancia de fenómenos meteorológicos extremos, terremotos en California y tornados y huracanes muy frecuentes en el sur de Estados Unidos y Golfo de México. La actual bandera de los Estados Unidos, conocida también como The Star Spangled Banner, con todas sus estrellas, data del 4 de julio de 1960, cuando las islas Hawái se incorporaron a los Estados Unidos. La flor nacional de los Estados Unidos es la rosa, representa la belleza, la vida y el amor. El ave nacional es el águila calva, aparece en la mayoría de los escudos oficiales de Estados Unidos, entre ellos el del presidente. Feriados: 20 de enero, Día de Martin Luther King; 4 de julio, Día de la Independencia; 26 de noviembre, Acción de Gracias. Fechas históricas importantes: 1789, George Washington, nombrado el primer presidente de Estados Unidos. 1963, asesinato en Dallas de Kennedy. 11 de septiembre de 2001, aviones se estrellan contra las Torres Gemelas, más de 4.000 muertos. Situación política actual de Estados Unidos. La política de los Estados Unidos está muy polarizada tras la elección de la mitad del mandato en 2019. Los demócratas se convirtieron en mayoría en la Cámara de Representantes, 235 de 435, y la nueva mayoría demócrata eligió a Nancy Pelosi como presidenta de la Cámara. Aún así, los republicanos reforzaron su control del Senado, donde siguen contando la mayoría, 53 de 100, y el republicano Mitch McConnell retuvo la presidencia del Senado. Las elecciones presidenciales de 2020 las ganó Joe Biden, del Partido Demócrata. Su periodo presidencial va desde el 20 de enero del 2020 hasta el 20 de enero del 2024. La actual vicepresidenta es Kamala Harris. El sistema político de Estados Unidos constituye una república federal constitucional, con un régimen presidencial como forma de gobierno basada en la separación de poderes en tres ramas: ejecutivo, legislativo y judicial. Desde el pop y el rock hasta el jazz y el rhythm and blues, los Estados Unidos tiene el segundo mayor mercado de la industria de la música en el mundo. Junto a la música, las artes son una parte muy importante en la cultura norteamericana. La cultura americana arranca de las profundidades de la Edad Media hispánica y se gesta en el Renacimiento y el Barroco, que fueron traídos por los conquistadores. La cultura americana nace bajo el signo del cristianismo, que desde los inicios está presente en este largo y penoso proceso de conquista y colonización. El traje más representativo de los norteamericanos es sin duda el vaquero o cowboy. Lo cierto es que los cowboys se visten con pantalones vaqueros o denim y camisas blancas abotonadas hasta el cuello. No puede faltar el clásico sombrero ni la referente chaqueta de cuero. El traje típico de Estados Unidos es el que se usa en los vaqueros del Viejo Oeste. Este tiene su origen en el estado de Texas durante el siglo XIX y fue el traje que vestían los vaqueros en la vida diaria. Junto a esta, los botas de cuero y las chaquetas de motocicleta se incluyen como vestimenta que caracterizan a los americanos. Asimismo, en Estados Unidos tienen muchas comidas típicas, como por ejemplo el perro caliente, o como ellos lo llaman, el hot dog. Es tan americano que lo hemos visto en infinidad en películas de Hollywood. Asimismo está el pie de manzana o el apple pie.
Tiene su origen en Inglaterra, aunque a partir del siglo XVI la receta se empezó a exportar a las colonias inglesas, de modo que en Estados Unidos este postre tiene ya una larga tradición. Por último, se puede ver que algo muy importante son las costillas de barbecue. Las costillas de cerdo con salsa barbecue son otro clásico americano que muchos largometrajes se han encargado de difundir. Y por último, podemos saber que una de las celebraciones más importantes en la historia de Estados Unidos es el 4 de julio, ya que ese día se celebra la independencia de Estados Unidos. Desde un principio, Estados Unidos ha sido un punto central de una mezcla continua de diferentes razas y grupos sociales y étnicos. En este país existen varios tipos de razas sociales y descendencias de otros países alrededor del mundo. Aún así, aunque Estados Unidos sea el centro de un mapa genético debido a la diversidad genética que existe, han recibido menos atención por parte de genetistas debido al complejo estudio que debe hacerse debido a los complejos patrones de genética y de ascendencia que pueblan hoy en día en territorio americano. Desde un principio, la humanidad en Estados Unidos, cuando llegaron los primeros pobladores a las tierras norteamericanas, era un territorio diferente al que conocemos hoy en día, sobre todo sabiendo que el clima y los factores ambientales afectaron a estas personas en aquel entonces. Asimismo, se veían afectados por animales que hoy en día están extintos, tales como los mamuts o los tigres de colmillos largos. Al llegar a Estados Unidos, el clima de la región era frío, haciendo que hubiese fuertes tormentas heladas. Esto hizo que la vida en aquel entonces fuera más difícil. Con el paso de los años, el clima fue alterándose, y es lo que hoy en día conocemos como el calentamiento global, haciendo así que los primeros pobladores pudieran vivir más tiempo que lo que vivían antes. Tiempo después empezaron a llegar otros pobladores, tales como Cristóbal Colón, y todo esto sucede ya que el clima cambió y la diversidad genética aumentó. Bueno, a continuación les hablaré de dos lugares turísticos famosos de Miami, como lo son el Miami Seaquarium y el Zoológico de Miami. Hay que tener en cuenta que los tiempos, la trayectoria y el desplazamiento que voy a decir es teniendo en cuenta como punto de referencia el Hotel Fontainebleau Miami Beach. La trayectoria de este hotel hasta el Miami Seaquarium es de un aproximado de 21 kilómetros con un tiempo estimado de 26 minutos. El otro lugar turístico es el Zoológico de Miami, y la trayectoria desde el hotel hasta el lugar es un aproximado de 47,63 kilómetros con un tiempo estimado para la llegada de unos 50 minutos. En la presentación se pueden ver las imágenes satelitales de ambos recorridos. Ahora les voy a hablar un poco sobre la industria química de Estados Unidos, y es que esta representa más del 25% del PIB de Estados Unidos. Proporciona el 14% de productos químicos del mundo y representa el 10% de todas las exportaciones de mercancías de Estados Unidos. En general, forman disoluciones verdaderas, las sustancias con un peso molecular inferior a 10 a la 4 de alto. Algunas de estas propiedades son función de la naturaleza del soluto, como por ejemplo el color, sabor, densidad, viscosidad, conductividad eléctrica, entre otros muchos. Sin embargo, hay propiedades más universales que solo dependen de la concentración del soluto y no de la naturaleza de sus moléculas. Estas son llamadas propiedades coligativas. Las propiedades coligativas no guardan ninguna relación con el tamaño ni con cualquier otra propiedad del soluto. Y estas son: la disminución del número de moléculas del disolvente en la superficie libre, la aparición de fuerzas atractivas entre las moléculas del soluto y moléculas del disolvente, dificultando su paso a vapor, elevación ebollicóspica. La temperatura de ebullición es de un líquido de aquella a la cual su presión de vapor de agua es igual a la atmosférica. Cualquier disminución en la presión de vapor, como el añadir un soluto no volátil, producirá un aumento de la temperatura de ebullición. La elevación de la temperatura de ebullición es proporcional a la fracción molar del soluto. Luego está el descenso crioscópico, que es la temperatura de la congelación de las disoluciones es más baja que la temperatura de congelación del disolvente puro. La congelación se produce cuando la presión de vapor del líquido iguala a la presión del vapor del sólido. Y por último está la presión atmosférica, que es la propiedad coligativa más importante por sus aplicaciones biológicas. Pero antes de entrar de lleno en el estudio de esta propiedad es necesario revisar los conceptos de difusión y ósmosis. Y la difusión es el proceso mediante el cual las moléculas del soluto tienden a alcanzar una
distribución homogénea en todo el espacio que se les accede, lo que alcanza al cabo de cierto tiempo. En biología, especialmente es importante el fenómeno de difusión a través de membranas, ya que la presencia de las membranas biológicas condiciona el paso del disolvente y disolutos en las estructuras celulares. Aplicación de las propiedades coligativas y disoluciones. Las propiedades coligativas de las disoluciones tienen importancia en la vida común, en áreas como la ciencia y la tecnología, permitiendo separar los componentes de una disolución. Influencia del ambiente en las propiedades coligativas. El ambiente no es un factor de influencia en todas las propiedades coligativas, sin embargo, afecta directamente a la elevación ebullioscopia, ya que dependiendo de la altura del lugar donde se quiera determinar la temperatura de ebullición de un líquido puede dar resultados diversos. Como podemos ver en la gráfica de cantidad de americanos versus las minorías estadounidenses, podemos ver cómo del 100% de la población americana, solo 69% son americanos, dejando así que 31% compongan las minorías, las cuales son 15% afroamericanos y 16% hispanos y latinos. La población infantil americana versus la obesidad es aproximadamente 1 de cada 5 niños de los Estados Unidos tienen obesidad y ciertos grupos de niños son más afectados que otros. Es decir, 18,62% de la población americana es lo que componen los niños, dejando que solo 3,42% sean los niños que sufren de obesidad. Las elecciones versus votantes virtuales y presenciales es que de los 100% de la población americana, 81,38% son los votantes, dejando así que 58,69% fueran los votantes virtuales, mientras que 22,42% fueran votantes presenciales. En los habitantes versus la depresión, podemos ver cómo el 100% de los habitantes, 13,8%, los cuales son adultos y niños de la población, sufren de depresión. Ahora les voy a hablar un poco sobre las principales religiones del país. Y es que hay alrededor de 60.000 millones a 70.000 millones de personas que recibieron el sacramento del bautismo de la Iglesia Católica, lo que supone un alrededor del 25% de la población de la nación. Esta religión es una rama de la religión cristiana, y las personas que son católicas creen en Cristo y reconocen al Papa como un líder religioso. Por otra parte, están los mormones, que son miembros de un grupo religioso denominado la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Estas personas creen en un Dios cristiano de un cuerpo tangible, que eligió a Jesucristo como su primer hijo antes de la creación del mundo, y a partir de ahí se creó el resto de los seres humanos a su imagen y semejanza. Y nosotros quisimos comparar las 4C con una labor social que se asimila a los homeless, ya que en la labor se realiza la conciencia, ya que las personas están al tanto de la situación que están estas personas. También son compasivos, ya que comer a estas personas necesitadas, comprometidos porque lo realizan a menudo, y competentes, ya que dándoles comida los ayudan a tener una mejor capacidad mental. Y con esto termina nuestro viaje por Estados Unidos. Muchísimas gracias por prestarnos tanta atención.